Desde Iniciativa Comunista y Red Roja hemos promovido esta conversación entre diferentes trabajadores de distintos sectores, pues de médico, cuidado, limpieza, transportes, logística, y el objetivo principal es conocer la situación a la que está sometida la clase obrera desde el inicio de la pandemia y la declaración y posteriores prórrogas del estado de alarma en el ámbito de protección de la salud, los EPIs, ERTES, despidos y demás cuestiones. Y la respuesta que se está dando desde vuestros colectivos a esta situación. Para finalizar un poco, nos gustaría saber ¿cómo creéis que está la situación de cara a la vuelta a la normalidad, ¿no? Si hay algún visto de que esto puede llegar en algún momento a ser algo normal. Y las distintas formas de lucha que vais a practicar para seguir adelante en esta crisis. Sin más preámbulo, vamos a presentar a las compañeras y compañeros que están en el día de hoy. Nos acompaña Adrián Gallego, de la sección sindical de CGT Henares en Telepista, Paco Ramos, también de la sección sindical de CGT Henares en Sarajón, Lucía Olivares, trabajadora de correos, Malik, del sindicato de manteros, Graciela, de la cooperativa A Tres Calles, Ángel Navarro, portavoz del sindicato asambleario de la sanidad, Jesús Fraile, portavoz de la plataforma sindical de la EMT, Manuel Fernández, portavoz de Solidaridad Obrera, Moisés Fernández Rico, presidente del comité de empresa de Amazon más 4 y también del sindicato de la sección sindical de Amazon de CGT Henares, y Javier Garzón, de UPLA, La Unión, Marea Residencia. Sin más, si quieres doy la palabra a Jesús Fraile y un poco eso, de contarnos un poco la situación actual que os habéis encontrado en el centro y qué evolución ha tenido desde la declaración del estado de alarma hasta el día de hoy. Bueno, la situación actual, ahora mismo tenemos datos de la semana pasada, porque los datos de esta semana todavía no nos han facilitado. Tenemos datos de que ahora mismo actualmente hay 309 posibles infectados, 19 confirmados, 8 ingresados y 2 fallecidos, ¿no? Con respecto a la semana anterior ha habido una bajada de unos 71 posibles afectados, ¿vale? La situación actual, desde que empezó la actual situación de crisis, pues tenemos bastantes problemas con la empresa, sobre todo por temas de implementación de medidas de seguridad. Y bueno, pues lo vamos intentando suplir con temas de denuncias a la Inspección de Trabajo. Se han realizado 5 denuncias a la Inspección de Trabajo, 2 como comité y 3 como delegado de prevención. Actualmente se han ido implementando medidas en los distintos colectivos con respecto a temas de EPIs. En principio, pues tuvimos problemas para que la empresa tomara las medidas que nosotros creíamos que eran las que debería haber tomado. Y bueno, pues tuvimos que hacer 2 intervenciones presenciales en las cocheras con los trabajadores para que no cobrasen en metálico, porque la empresa no estaba dispuesta a hacer esa medida, y otra para que no se sacaran los coches con mampara. De una flota de 2.000 vehículos teníamos unos 200 vehículos que no portaban mamparas. Luego, pues según han ido saliendo reales decretos, pues hemos ido pues intentando explicar o intentando luchar con la empresa para que se fueran implementando ese tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, también dijimos cómo tenían que las medidas o la gente que podía hacer uso del transporte público. Sacaron una serie de comunicados a los usuarios para ver cuántos podían hacer uso del transporte público. Ahora mismo en los coches, en los autobuses convencionales, el máximo de
de afluencia al autobús son de 20 personas. Se están dando circunstancias de que en algunas horas puntuales, tanto a primera hora como al mediodía, que es la entrada y por así decir, la salida de los puestos de trabajo, pues la afluencia en algunas determinadas líneas, pues hay bastante afluencia y entonces los autobuses superan en algunos casos ese número de usuarios. La situación actual pues es complicada porque nosotros también salíamos de un proceso de luchas por la paralización de la contratación en la AMT, entonces las relaciones con la dirección y con el ayuntamiento pues no eran todos los normales que deberían ser, entonces a partir de que empieza el periodo de crisis, ahora mismo pues la situación es casi de enfrentamiento, ¿no? Porque no existe esa negociación, la empresa toma medidas, en este caso sin consultar con MT y sin hacer caso a los delegados de prevención, ¿no? Básicamente es eso. Doy la palabra a Ángel Navarro, portavoz del Sindicato Asambleario de la Sanidad. Hola. Pues vamos a ver, la situación, como os podéis imaginar, en sanidad pues ha sido súper conflictiva durante todo el inicio, ¿no? Ahora ha mejorado en el sentido de que por las noticias que tenemos de los diferentes centros hay bastante menos presión, sobre todo presión en urgencias y bueno, hay menos pacientes también en planta y tal, y eso está permitiendo pues bueno, que se esté trabajando con menos agobio. De todas maneras, bueno, en la Comunidad de Madrid, luego nos extendemos si queréis, la situación en sanidad partía de algo muy deteriorado, ¿no? Con todo el tema de la privatización. Yo trabajo habitualmente en Vallecas y no tengo los datos exactos ahora, pero me parece que el Infanta Leonor, que es el hospital que da servicio a Vallecas, que ya sabéis que es de colaboración público-privada, aunque lo vendan como público, ha estado, me parece que hasta con 750, algo así, exactamente no me acuerdo, pacientes ingresados cuando la capacidad de camas habituales de 260 aproximadamente. Esto significa que ha triplicado su capacidad. Si el Marañón o La Paz hubieran hecho eso, hubieran tenido que tener 3.000 pacientes ingresados, cosa que no se ha dado en ningún momento. Ha sido muy numeroso, pero no eso. Quiero decir que la privatización ha tenido muchísimo que ver y la situación en los barrios, sobre todo los barrios obreros del sur, ha tenido mucho que ver porque el desborde ha sido masivo, sobre todo en la zona de Getafe, de Leganés y, por supuesto, de Vallecas, ¿no? En este momento la gente está más tranquila, pese a que, bueno, lo que ha causado más problemas ha sido la falta de equipos individuales de protección. Ha sido manifiesta la carencia, luego entramos a valorar, si queréis, si era posible evitarlo, no era posible evitarlo, pero de hecho la carencia ha sido manifiesta. También creo que habría que valorar la actuación genérica de los servicios de prevención, que creo que ha sido lamentable, pues llamarlo finamente. Y bueno, nos hemos visto obligados en defensa de lo que era la situación laboral y sobre todo la situación futura de la gente que se podía infectar y la posibilidad de que hubiera secuelas posteriores y quedara referencia de todo, bueno, hemos presentado denuncias en inspección de trabajo, creo que han sido 6 o 7, no me acuerdo. Se han presentado numerosas denuncias ante los servicios de prevención de ciertos hospitales y de primaria y las gerencias. Hemos llegado a la Fiscalía con alguna otra asociación y hemos presentado una denuncia por lo penal a cargos de la Comunidad de Madrid, que bueno, que seguirán su curso pues en su momento. En estos momentos estamos con problemas porque, bueno, hay falsas informaciones o informaciones manipuladas de los sindicatos de siempre, los de la mesa sectorial, el sindicato médico, el de enfermería, los sindicatos mayoritarios, comisiones UGT y tal. No queda nada claro qué postura están teniendo respecto a lo que parece que es los despidos o las no renovaciones de las 10.000 personas que habían contratado y que se está quitando de encima, al menos parece que es así, por más que digan lo contrario, la Comunidad de Madrid. Y creo que también habría que hablar, que es un tema muy importante, de la primera vez
que yo he visto al menos, que una empresa de trabajo temporal ha entrado a contratar trabajadores y trabajadoras en la sanidad pública madrileña, bueno, pues saltándose todos los conceptos de igualdad, mérito, capacidad, y bueno, creo que es un tema muy, muy importante y no sé si os parece, pues luego entramos a profundizar más en cada uno de los temas. En el empiece de cuando empezó la alarma social, yo estaba mala. Yo he cogido el COVID, el COVID-19. Ya he vuelto al trabajo, vuelto hace 2 semanas. Las 2 primeras semanas que yo falté, es decir, desde el 13 hasta principios de abril, no sé dónde estoy, de marzo. Fíjate, esto fue en marzo, pues hasta finales de marzo, Correos realmente no tomó ninguna medida. O sea, allí íbamos todos sin mascarillas, sin guantes. La semana antes de reincorporarme yo, estuve 3 semanas, ya llevaron guantes y se tomaron medidas, pues dividiéndonos en grupos. Bueno, os explico que yo trabajo en almacén. Yo trabajo en un almacén en Barajas. Y ahí, bueno, pues estamos todos juntos tocando todo. O sea, trabajamos bien pegados. Pues lo que hicieron fue dividir al personal en dos grupos. Y entonces empezaron a ir lunes, miércoles y viernes, y el otro grupo martes y jueves, la semana siguiente al contrario. Nos han dado mascarillas, unas mascarillas normaluchas, y guantes. Pero vamos, nosotros en almacén trabajamos con guantes normales. ¿Quién? ¿Perdona? No, sigue, ha tenido que ser algún... Ah, vale. Pues resulta que, bueno, pues de ese modo sí trabajamos muy bien. El trabajo, como sabéis, bueno, trabajamos en la parte de importación y exportación. De importación está viniendo 0 vía aviones y se... Pero a mí no me oye. Será Mafalda, será Isa. Y nosotros estamos enviando la paquetería y las cartas a través de trailers. Bueno, esta semana nos han dicho que, bueno, hoy exactamente nos han dicho que ya vamos a ir todos los días. No hay espacio suficiente ni trabajo para todos. No sé cómo lo vamos a hacer. Ya para otra vez os cuento. Referente a estadísticas de contagios y demás, bueno, pues la empresa desde el día 6 de abril no pasa datos. No, le da igual. Es más, hay 3 fallecidos que se saben, pero la empresa solo reconoce a 2. Y luego, pues, bueno, las estadísticas, es que claro, las estadísticas que ha pasado la empresa son antiguas, no son reales. No sé. Realmente la gente más desprotegida para mí son las personas, los compañeros que están en ATC o en reparto, porque al fin y al cabo yo estoy en un almacén, que estoy con mis compañeros y ya está, pero los compañeros que van a repartir a las casas, pues ahí se encuentran el doble, el estar en la calle, contacto con las personas porque tienen que entregarle el paquete que hayan pedido o las cartas. Incluso ahora van a empezar con las notificaciones administrativas otra vez, es decir, antes estaban haciéndose por las mañanas y ahora vuelve el turno de la tarde. La mayoría de los compañeros son eventuales. No sé cómo pretende gestionar eso la empresa. Pues a ver, os comento así un poco. Nosotros ya, yo trabajo en la fábrica, allí somos unos 200 o así. Nosotros ya en fábrica por lo menos, creo que en tienda no se lleva así, pero nosotros en fábrica antes de empezar el estado de alarma ya sí nos dieron mascarillas y guantes para usar a diario. Pues estaban al tanto por las noticias o por tal antes de que todo se extendiera así a más gravedad y tal. Nosotros ya empezamos a prevenir desde algo antes. Así pues medidas que se han tomado a raíz de antes a después, porque por ejemplo al principio pues, lo de tomar temperaturas no se hacía, o lo de cambiarse en el vestuario todo el mundo se cambiaba a la vez o tal, pues poco a poco pues se ha ido incrementando. Nos han dado un termómetro a cada trabajador para que
para que antes de entrar y a la salida y a mitad de jornada pues se tome la temperatura para asegurar que no supera los 37 grados. Supuestamente la fiebre es de 38, pero lo han puesto a 37 grados para prevenir. Si alguien supera los 37, pues la mandan a casa. Luego eso, en los espacios de 1,5 metros entre trabajadores siempre el guardarlo. Ahora se están cambiando en grupos de 5 personas en el vestuario. Cuando están saliendo antes, yo es que me encuentro en ERTE, están saliendo antes del puesto sobre la 1, trabajamos de 6 a 2 y de 2 a 10. Entonces, pues están saliendo algo antes, pues para pequeños grupos de 5, ir al vestuario, cambiarse y luego salir. Casos confirmados, no tenemos ninguno porque, claro, no han hecho pruebas a nadie. Ha habido gente en estado de cuarentena. Exactamente el día 15 de abril han estado 17 personas en estado de cuarentena en casa, de baja y tal, pero sin ser confirmado por el tema de que no ha habido pruebas. Ha sido por contacto estrecho porque se lo ha dado el médico o por tener algunos síntomas o tal, pero no ha habido así nada de gravedad, de que haya sido alguien ingresado con respiradores o algún fallecido tal. No tenemos constancia en fábrica. En tienda todavía no nos han facilitado la información, la hemos pedido, pero bueno. Nosotros nos han hecho han hecho un ERTE a nivel estatal, pues Televisa tendrá unos 3.000 o así trabajadores, pues más o menos han sido la mitad. Ha habido cierre de tiendas y pues bueno, algunas tiendas con menos han mandado también gente al ERTE y tal. Lo que han hecho es completar, pues como se cobra el 70%, han completado el 10%. Durante el mes de abril y mayo no se van a adelantar también el sueldo porque como está habiendo retrasos a la hora de cobrar del SEPE, también nos han dicho que nos lo van a adelantar y que luego pues nos lo cobrarán de la primera nómina cuando volvamos. Entonces, respecto a este tema, pues entre comillas la empresa se está aportando bastante bien a nuestro modo de ver, pues porque está poniendo bastante de su parte en lo que viene siendo pues temas de prevención y medidas económicas para que no nos afecte demasiado y tal. La plantilla, pues oye, pues al principio, pues con todo esto de la novedad, pues había mucho miedo y nosotros pedíamos el cese de la actividad porque no vemos que Telepisa, el reparto de pizza sea algo esencial. Lo que pasa es que a raíz de tantas medidas de prevención y tal, pues no tuvimos motivo para el cese de la actividad. Y luego, pues poco a poco también, pues la empresa también al ponerse en contacto también con nosotros, porque al principio como que pasaban un poco de nosotros, pero luego ya al ver la gravedad, pues ya accedieron a reunirse por vía videoconferencia. Y pues hemos estado adaptando medidas, se han estado cambiando la forma de trabajar. Antes, cuando se trabajaba más juntos, pues poco a poco se han ido implementando medidas para trabajar con más separación entre todos y eso. El tema de tiendas, yo sé que hay gente porque claro, nosotros en fábrica sí lo tenemos porque es así, pero hay tiendas hay muchísimas en España. Hay casos en los que no se está incluso seguro que ni usando mascarilla. La gente, cuando yo he trabajado en una tienda cuando era jovencillo y allí estamos codo con codo trabajando en las pizzas unos con otros. O sea, uno hace la masa, se la pasa al siguiente, el otro echa el tomate, el queso y los ingredientes, se lo pasa al siguiente y tal. Y eso es una cadena entre todas las personas que todo el mundo mete mano para hacer una pizza. El tema del reparto, pues oye, dicen que lo del contacto cero, que no están pagando en efectivo y tal. Hombre, yo qué sé, los temas de moteros, pues a lo mejor algún motero cabreado por tener que estar cobrando una miseria y estar repartiendo a domicilio y que encima le pongan trabas y le pongan de todo, pues a lo mejor a alguno se le ocurre alguna locura que hacerle alguna pizza en el ascensor de cuando está subiendo. Pero bueno, y pues respecto al futuro y ideas y tal, pues es que está todo, porque hay de todo un poco. Hay mucho miedo a perder los puestos de trabajo, a que ahora pues haya cierre de tiendas, haya bajada de ventas, que se empiece a despedir gente o que gente que está en el ERTE, pues
que no volviera, o que aunque volviera luego el despido, porque a la pérdida de trabajo, la bajada de ventas, pérdida de trabajo, así lo que más miedo hay actualmente en lo que viene siendo la empresa en sí. Yo soy Malik, estoy en el colectivo del Sindicato Manteros, que es un colectivo compuesto de manteros y activistas que tienen la labor como de visibilizar la lucha contra las fronteras y contra el racismo social e institucional, ¿no? Dentro de nuestro colectivo, como una de las cosas que queremos aclarar siempre, que es aquí como la realidad, que ningún mantero, la manta y sus sueños se dedican a vender a la calle, porque la ley de extranjería no permite a las personas extranjeras de trabajar en el mercado laboral. Por esto que se dedican a vender a la calle. Es un colectivo también invisibilizado y criminalizado dentro de la sociedad, ¿no? Ahora en estado de alarma, porque como que las personas que venden en la calle tienen una economía cotidiana. Si no salen de su casa, no comen. Es tan sencillo, ¿no? Encima se junta el estado de alarma, no pueden salir, y que la mayoría que viven en el centro, en el barrio de Lavapiés, también lo que estamos notando mucho más ahora, como que las personas están en sus casas, en sus balcones, como que se ve mucho la violencia policial que existe, que hay en la calle, y muchas veces fijáis qué tipo de cuerpo se exerce esta violencia, ¿no? Y que, por ejemplo, en nuestro colectivo la violencia policial no es nada nuevo, porque en el colectivo siempre la policía ha cometido abusos, agresiones racistas, ¿no? Y que las personas sin papeles siempre hemos tenido nunca hemos tenido libertad de movimiento, ¿no? Siempre tenemos la amenaza de ser deportado y encerrado en el CIES cuando estamos en la calle. Y ahora lo que se ve en los medios de comunicación, por ejemplo, hablando de la sanidad, de lo saturada que es la sanidad pública, ¿no? Vemos las personas en los pasillos de los hospitales como que no hay una capacidad de atender a todo el mundo, ¿no? Y ahora mismo la gente tiene miedo de ponerse enfermo para que no les atienden, ¿no? Y las personas, por ejemplo, como las personas sin papeles que están en mi colectivo, siempre han vivido con este miedo, no es nada nuevo, ¿no? Siempre han vivido con miedo de ponerse enfermo, que no les atienden en los centros de salud, porque nos han quitado la sanidad pública mucho en estos últimos años, ¿no? Y cuando hablamos del deterioro de la sanidad pública, no solo que no hay medios, nosotros nos han negado este derecho de la sanidad, ¿no? O sea, ahora me imagino que está en la cabeza de todo el mundo una sanidad de calidad. Una sanidad de calidad, yo creo que tiene que tener medios suficientes, tiene que ser pública, tiene que ser universal, tiene que ser gratuita, y también tiene que atender a todo el mundo, dependiendo de dónde has nacido y tu situación económica, ¿no? Y que ahora mismo dentro de mi colectivo como que hay muchísimas preocupaciones, porque cuando ha empezado el estado de alarma, con todas las medidas sociales que se han hablado dentro del gobierno, en ninguna medida social ellos pueden aprovechar, porque no existe ninguna medida social para las personas que venden en la calle, porque son personas invisibilizadas dentro de la sociedad. Y que la única forma que tienen de sobrevivir es intentar tener un apoyo mutuo dentro del colectivo, como que hacemos mecanismos para que la gente por lo menos que sienta el colectivo está con ellos, y que es muy difícil, pero que la situación es muy, muy preocupante, porque las personas que se dedican a la venta ambulante ahora mismo es que no saben esto cuándo va a durar, y hay muchas preocupaciones y mucho miedo a la gente ahora mismo. Buenos días. Bueno, desde nuestro centro de trabajo, desde antes incluso del estado de alarma, ya se empezaron a implantar alguna medida preventiva, como era el uso de geles desinfectantes, tanto en la entrada como en la salida de determinadas zonas de trabajo. Y bueno, desde el estado de alarma, las medidas preventivas que se fueron adoptando en nuestro centro de trabajo fue respetar la distancia mínima entre personas, no hacer coincidir a demasiadas personas en las entradas y las salidas de los turnos, distanciándolos en torno a 15 o 30 minutos
de diferencia entre entradas y salidas para que no hubiese aglomeraciones. Se fueron no dejando, los vestuarios se clausuraron para que no hubiese aglomeraciones de personas. Y bueno, en cuanto a medidas preventivas, sí es cierto que desde la Semana Santa, justo cuando coincide con el permiso, con el Real Decreto del permiso retribuido recuperable, en ese momento es cuando la empresa empieza a dar a los trabajadores y trabajadoras mascarillas FFP2 y guantes para mientras tuviésemos que estar trabajando. Y bueno, pues estamos yendo a trabajar en torno a 3-4 días semanales, en torno a pues no sé, probablemente será un 70% de la plantilla. Casos confirmados desde el día 16 de marzo, no tenemos datos, que en esa reunión la empresa nos confirma o nos dice que hay una persona de oficinas que mientras está en teletrabajo, porque el personal de oficinas de nuestro centro de trabajo está en teletrabajo, bueno, pues ha empezado a tener síntomas, pero que no había tenido contacto en principio con nadie de la plantilla, porque cuando empezó a tener síntomas fue un día después de empezar el teletrabajo. En principio, nuestro centro de trabajo, sí es verdad que los compañeros de prevención todos los días hacen una visita al centro o sea, una visita me refiero, un reconocimiento a todo el centro de trabajo para ver las deficiencias que puede haber y bueno, más o menos se van solucionando esas incidencias que suele ser en la mayoría de los casos la falta de geles o la falta de guantes de algunas tallas en algunos casos. Sí es verdad que en nuestra plataforma logística somos probablemente las que más horas semanales hagamos respecto a otras plataformas logísticas del grupo Inditex, y puede ser debido a que nosotros gestionamos directamente la venta online con el cliente final. Es decir, nosotros preparamos pedidos online, no así como el resto de plataformas que ese servicio lo tienen externalizado. La plantilla en principio, bueno, pues está como aletargada, o sea, está un poco dormida, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, se produce una sensación de falsa seguridad en el hecho de que al llevar guantes y mascarilla, pues ellos o se piensa o nos creemos que bueno, que ya estamos inmunizados y bueno, probablemente no sea así. Y bueno, a partir del principio de esta semana ya no hay mascarillas FFP2 en nuestro centro de trabajo y la empresa nos está dando las mascarillas quirúrgicas. Nosotros llevamos pidiendo a la empresa que el uso de mascarillas sea obligatorio en todo el centro de trabajo y durante todo el periodo que estemos trabajando, pero la empresa nos dice que no, que bueno, que el uso de la mascarilla debe ser voluntario porque no es política del grupo la obligatoriedad de la mascarilla. No tengo mucho más que decir, alguna cosa seguro que me dejo en el tintero. Si luego me queréis hacer alguna pregunta, encantado estaré de responderla. Termino mi intervención, gracias. Bueno, de la cooperativa Tres Calles, pero en especial voy a hablar del servicio doméstico, la situación actual del servicio doméstico, ¿no? Bueno, como es bien sabido por todos y todas, la situación del sector doméstico es un poco especial. Tan especial que estamos dentro del régimen general, pero en un sistema especial. Es un sector que carece con muchas carencias, dentro de ellas que no tenemos derecho al subsidio por despido, no tenemos derecho, no estamos dentro de la ley de prevención de riesgos laborales y una cosa muy especial, que tenemos un despido por desistimiento. Esto nos vuelve más vulnerables ante la situación actual que estamos atravesando por esta crisis sanitaria.
hay compañeras en una situación dramática, que bueno, eso ya lo hablaré en otra pregunta. Y la única evolución que hemos tenido con esta crisis sanitaria es el 17 de marzo, cuando aprobaron y se dieron cuenta que el trabajo de los cuidados era una actividad esencial. Y entonces nosotras, diferentes colectivos, habíamos enviado ya una carta al gobierno exigiendo también ese derecho a ese subsidio que o el derecho al ERTE, ¿no? A ese expediente. Y entonces por fin nos asignaron ese subsidio extraordinario, excepcional, que fue la palabra que utilizaron, pero tiene un pero, sí, desafortunadamente esto no está hasta mayo, no está como los demás sectores, ¿no? Que eso fue inmediato. Aquí la tramitación de este subsidio se puede presentar posiblemente a partir del 2 de mayo. Pero este subsidio viene para las compañeras que han estado cotizando a la Seguridad Social, olvidando de por sí de que dentro del sector doméstico hay una economía sumergida muy grande, que es alimentada inclusive por la misma ley de extranjería, que nos obliga a trabajar años sin derecho a obtener papeles, a estar administrativamente regular, ¿no? Y entonces esta situación de las compañeras que están administrativamente irregulares, pues la situación de ellas es más que dramática, Y bueno, esa es la única evolución que hemos tenido durante esta crisis sanitaria. El subsidio excepcional, pero todavía no es operativo. Gracias. Me llamo Isabel, soy también de la sección sindical de CGT, soy delegada y tenemos la asociación AMAD, que es la Asociación Madrileña de Ayuda a Domicilio por Dependencia. Mi trabajo es estar con las personas dependientes y enfermas, mayores, en sus domicilios. Es el mismo trabajo que en residencia. Soy sociosanitaria, estoy en primera línea en estos momentos. Solo que en vez de hacer el trabajo en un centro, lo hago en cada domicilio de los usuarios. A día de hoy no nos han dado nada más que 2 mascarillas FFP2, que nos las dicen que nos las reservemos solamente para los casos positivos que tenemos que atender. Y 2 semanas después de que se decretara por la Comunidad de Madrid los protocolos de actuación frente a mi trabajo, hay habilitados 2 tipos diferentes de escenarios, unos con unas medidas para usuarios sin COVID y otra medida para usuarios con COVID, y tardaron 2 semanas en darnos material. Yo por otros medios pude contactar con gente que me hizo donaciones de material y la empresa una vez más me recriminó el ser culpable yo de la incompetencia suyo, ¿sabes? Porque conseguí bastante material y han venido pues muchísimas compañeras a mi casa. Bueno, me trajeron 200 equipos de batas desechables, mascarillas y pantallas protectoras y me quedan 6 pantallas ahora mismo. Entonces lo he entregado absolutamente todo. Para mí y para mis compañeras para protegernos lo que la empresa no ha hecho. Mi empresa es una más del ladrillo que le importa muy poco las vidas humanas, solamente quieren un beneficio y está claro que ahora mismo es donde hemos visto, ya lo sabíamos, pero donde hemos visto que lo privado mata. Entonces, una vez que vaya pasando esto, porque esto va a tardar en desaparecer del todo, tenemos que luchar más que nunca porque lo que es la sanidad, aunque yo sea el último peldaño de sanidad, tiene que ser público. Tiene que ser público porque nos hemos dado cuenta, ha tenido que pasar esto para
para darnos cuenta de todas las carencias que hay por ser servicios privados. Entonces, estamos muy preocupadas porque aparte la empresa nos dio vacaciones obligadas, cosa que con una inspección de CGT hemos podido paralizar, pero aún así no hay trabajo para todas porque hay muchos usuarios de baja por miedo, otros de baja porque están enfermos, hay usuarios que han fallecido, nos ocultan las listas, no sabemos el porcentaje que hay de usuarios en activo e inactivos, al igual que de compañeras, que tampoco lo sabemos. Y tenemos miedo porque por lo visto ahora ya se habla de que se puede hacer ERTES también en trabajos esenciales y tememos que la empresa ante la baja la bajada de usuarios pues que nos quiera hacer un ERTE, que lo tendrían muy fácil porque con la Comunidad de Madrid, con abrir la lista de todos los dependientes que hay esperando, fíjate si tendríamos trabajo, pero pues nada, una vez más estamos en sus manos. Buenas, nosotros en la situación actual tenemos unos 200 casos según la mutua, unos 150 según la empresa. Hay una variación, como veis, de más de 50 personas que no saben por qué está sucediendo. No tenemos ningún caso confirmado según la empresa, cosa que hay compañeros que tenemos constancia que les han hecho análisis y ha dado positivo, con lo cual están ocultando datos o no quieren reflejarnos todos los datos que tienen. Se pusieron 2 denuncias en inspección de trabajo para que se empezaran a tomar medidas, una por una como comité de empresa y otra como delegado de prevención. A raíz de eso, Inspección de Trabajo solicitó las medidas que se estaban tomando. Los delegados de prevención trabajaron e hicieron una serie de informes rebatiendo todas las cosas que decía la empresa y a partir de ahí se empezaron a tomar medidas. Pero al principio, cuando esto empezó, sobre el 15 de marzo, aquello era un foco completamente de infección. No había separación entre los compañeros de trabajo, hacinamientos en las entradas y salidas de turno, ni guantes, ni mascarillas, absolutamente nada. A día de hoy hay mascarillas para todos los trabajadores, aunque sean las sanitarias. Hay guantes para todos los trabajadores. Se han dividido en 4 los turnos, las entradas y salidas, para que haya la menos coincidencia de trabajadores en entradas y salidas de los turnos. Y un poco, sí, vamos, bastante se han mejorado las condiciones, pero siempre quedan todavía bastantes flecos, por ejemplo, en los turnos de noche. Estamos hablando que en muchas ocasiones se juntan en salas pequeñas 20 personas porque hay que ubicar los productos o hay que recoger los productos, pero bueno, se está trabajando en ello y tratando de poner solución a las cosas que todavía faltan. La situación que sufrió la plantilla en principio fue mucho miedo y hubo bastantes bajas por ansiedad, aparte de las que iban cayendo, porque íbamos viendo como cada día en el mismo turno desaparecían más trabajadores debido a, ya sea por estado de cuarentena o porque ya tenía fiebre y ya era un posible COVID casi confirmado. Entonces, eso provocó una histeria entre los compañeros y luego, con las medidas que se han ido tomando, ya se han ido aplacando y lo único que piden ahora es tranquilidad y que las pocas medidas que faltan que las tomen y poco más. Con eso yo ya termino. Muchas gracias. Bueno, ya habéis en vuestras intervenciones avanzado un poco en las acciones que habéis realizado y un poco la situación de la plantilla, el estado de ánimo, si tienen ganas de lucha, tienen poca... Desmotivadora. Eso es. y bueno, un poco eso, profundizar un poco más. A mí lo que ha planteado lo de Ángel de la ETT en la sanidad me parece una barbaridad. Y luego total, ya sobre todo un poco una vez que termine el estado de alarma, volvamos a la normalidad entre comillas, qué acciones o
qué propuestas tenéis para ver lo que nos viene encima, un poco qué podemos hacer, parte de la organización y la lucha, pues eso, qué propuestas planteáis. Damos la palabra.